Saludamos al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba y al pueblo de América Latina que nos va a acompañar a partir de este momento. El comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, líder continental, ha hecho algunas reflexiones y algunas advertencias sobre la posibilidad de un holocausto nuclear. Hoy tendremos la oportunidad de compartir sus planteamientos y sus propuestas. Esta va a ser una conversación a varias manos, porque también estarán presentes, estarán participando Andrés Izarra, presidente de Telesur, Walter Martínez, productor, moderador, conductor del programa Dossier, transmitido por Telesur y por Venezolana de Televisión, y Mario Silva, también productor, moderador, conductor del programa La Hojilla, transmitido por Venezolana de Televisión. Comandante, muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Gracias. Comandante, usted ayer planteaba en la sesión especial del Parlamento cubano que usted quería persuadir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que no diera la orden que daría el inicio, daría el pie a una guerra nuclear. Porque usted piensa que Barack Obama escucharía la voz de un líder latinoamericano para evitar un conflicto mundial. Yo no hablé como un líder latinoamericano. Yo hablé como un representante de nuestro país que ha estado insistiendo en ese problema. Y sobre todo, que ha estado meditando mucho sobre ese problema. Algo que quizás mi situación de persona que ha estado luchando por la salud ha tenido oportunidad de hacer. Que es muy difícil que alguien, un presidente en funciones, un líder de cualquier país en funciones, que debe atender tantas cosas, pueda dedicar el tiempo que yo he dedicado a pensar. Sobre todo en este problema, no en muchos problemas he pensado, desde luego, pero este es el problema que tiene la máxima prioridad. Como yo expliqué en el mensaje a la Asamblea, esto surgió hace un mes, un día o dos. La gran preocupación. Pero inicialmente era un poco más pesimista. A pesar de todo, pensaba que debía hacerse un esfuerzo para, si existía alguna posibilidad de supervivencia, y yo creía que la habría, especialmente en América Latina y el Caribe, que no amenazan a nadie, no poseen armas, ni se supone que estén ahí proyectiles apuntando hacia la URSS o hacia China. Tiene algunas bases, bueno, y está una base cerca de Venezuela, de los holandeses, ¿no? La de Colombia no tiene aviones, no tiene armas nucleares. Ahí no hay un portaaviones parqueado ahí. Cuando vaya a Cartagena un portaaviones, puede correr un riesgo, pero creo que tiene que ser una casualidad en primer lugar. Y siempre habrá otros objetivos prioritarios. En ese caso, hipotético, que yo veo muy real, desde luego, de guerra nuclear. No creo que haya otra zona del mundo con las mismas condiciones de poca peligrosidad como agresor que esta región del mundo. Comandante. Sí, dime. Usted plantea que era menos optimista hace unas semanas y que ahora es más optimista ante la posibilidad de que Obama no dé la orden. Yo te agradezco mucho que me interrumpas cada vez que quieras. Gracias. Sí, era más pesimista. Después seguí pensando y llegué a una conclusión que, a mi juicio, es muy buena, es todo lo contrario
vi la posibilidad de que se salvara la paz, se evitara la guerra nuclear, además, que es lo importante. Tú puedes salvar la paz hoy y dentro de un mes volver al peligro de guerra. Pero yo dije, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales se desata esta guerra nuclear? Y entonces cuando comprendí que tiene que pasar por la decisión de un hombre cuyo poder es muy relativo, porque por muchas razones hay un enorme aparato militar que es el sin el cual no puede existir el imperio. Ese aparato militar ha ido cambiando allí y en Rusia. En un momento dado, hace decenas de años y durante bastante tiempo, existía ese famoso maletín nuclear. Uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve ahora ese maletín nuclear? Se supone que el hombre razona bien, perfecto, es brillante, es inteligente, no enloqueció, no bebió ese día. Es un hombre austero y consagrado por entero el que anda con su maletín tirando una bombita, una respuesta aquí. Eso fue un tiempo. Y realmente no fue bien aprovechado. Por poco se equivoca. En los días de la crisis de octubre, porque hay desde luego en estas circunstancias de Cuba una experiencia. No es un grupo de aficionados que empiezan a hablar de problemas nucleares, sino hablamos de un país que estuvo a punto de ser blanco de no se sabe cuántas armas nucleares, y estuvimos resignados sin que por ello pretendamos ser más valientes que otros. Sencillamente era un sentimiento patriótico, un sentimiento de dignidad nacional, fortalecido por una idea revolucionaria, por una lucha dura en la cual habíamos puesto todas nuestras energías, en una situación que fue muy consciente. No queríamos tales proyectiles aquí, nunca lo habríamos deseado, porque preferíamos mantener nuestra imagen de país que no era base militar de nadie, y porque estimábamos que no hacía falta para que se nos ofreciera una garantía. Y suscribimos aquel acuerdo únicamente por espíritu internacionalista. No quisiera tener que repetir la historia de cómo se llegó a aquella situación, pero por aquellos días tampoco Israel era potencia nuclear. Eran potencias nucleares Gran Bretaña y Francia, aliadas de Estados Unidos, y la URSS. China ni siquiera estaba reconocida en Naciones Unidas. Y entre aquellas potencias había una rivalidad muy grande, nacida de las dos bombas que en días infautos, que se corresponden con la fecha muy reciente. El día 6 lanzaron la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. El día 6 lanzaron la primera bomba nuclear sobre Hiroshima. Y había una terrible competencia aérea en primer lugar, tenían completa superioridad los Estados Unidos. Coheteril en segundo lugar, tenían superioridad en eso los rusos, porque además el arma nuclear se volvió arma termonuclear que multiplicó su potencial destructivo. Y cuando ingleses y franceses, apoyando a Israel,
atacaron a Egipto bajo la dirección de Nasser con 2 S. Nacionalizó Suecia. Los británicos y los ingleses, que habían sido los dueños de todo aquel territorio, no admitían. Francia había tenido nada más que el Líbano, y el Reino Unido, Gran Bretaña, como quieran llamarlo, tenía todo lo demás, incluido Irak. Ustedes saben, bueno, la historia se conoce como los romanos expulsaron a los judíos, como le llamaban, y estuvieron 2000 años como consecuencia de las propias demandas, entre ellos de Rusia, y de una serie de factores históricos. Estaban buscando un hogar, pero en 2000 años allí se había establecido otra población. Bueno, aquí la población que hay en nuestro país, desgraciadamente, no es la indígena, es la española, que se estableció hace 500 años. Comandante, pero no nos ha dicho por qué es optimista ahora con respecto a Estados Unidos, a la posibilidad de que no se dé la orden para una bomba nuclear. Muy bien, me alegro mucho que me interrumpa. Fíjate, soy optimista por el mecanismo que te expliqué, de que un hombre tiene que tomar la decisión. Y ese hombre no es un Nixon, que era cínico, no es un ignorante terrible, como era Reagan. Bueno, no es un imbécil loco, como es el señor Bush. No era un hipócrita consumado como el padre de este caballero. Yo podría citarlos a casi todos. Tampoco era, desde luego, no era un Roosevelt, ni era un Carter, dos hombres muy diferentes, pero era uno mejor que los dos, en un sentido. En un sentido, no te voy a hablar de que en un sentido ético, sino en un sentido, bueno, vamos a llamarlo un caso de excepción. Un hombre negro que llega a la presidencia de Estados Unidos, algo nunca visto ni previsto. Siempre se consideró que tenía que ser un blanco, inteligente. Los otros eran descendientes de esclavos, eran africanos, y por tanto, bueno, además tenían otras religiones. Tenía que ser blanco y cristiano, sin excepción. Bueno, Obama es cristiano, pero de origen africano, de padre musulmán, de un pueblo que es musulmán. Y se han reunido una serie de características en este hombre. Es de origen negro y es de padres musulmanes, y ha llegado a la presidencia de Estados Unidos como consecuencia de una crisis económica colosal, de una guerra estúpida en que no hacen más que llevar cadáveres de Irak, montones. Ya se sabe cómo fue aquella guerra, cómo se decidió, las mentiras, el hombre aquel en el portaaviones hablando de misión cumplida. Todo eso lo conoce el mundo. Y entonces, en virtud de todos esos factores, llega a la presidencia. Si llega a estar otro, la variante era la primera que yo concebí. Pero al dar la casualidad de que estuviera dije, la variante puede ser la segunda. Porque ahora yo decía, hablaba del maletín nuclear. ¿Para qué sirve el maletín nuclear ahora? El maletín nuclear está de más. El hombre puede tomar la primera decisión. Nadie la podría tomar por él, y es él el que la tiene que tomar. Pero es un hombre que indiscutiblemente no es un asesino, no es un individuo que le esté deseando el mal a los demás. Es político, estudió, tiene una cultura, es un excelente orador, contó con mucha simpatía, lo está perdiendo ahora. Hoy ascendía a 44% el apoyo de la opinión pública, y
Y está ahí, y es el que tendría que decir, apretar el gatillo. ¿Puede ese hombre imponerse a los intereses del aparato industrial militar, comandante? No necesita. Que quieren que haya guerra. Ahora me adelanto yo, Alesa, no necesita imponerse. Lo tiene en la mano. Y lo que él decida, nadie puede apretar el gatillo por su cuenta. Y él es el que tiene el dedo en el gatillo, por una vez. Entonces él tiene que pensar, porque no es un asesino, ni mucho menos. Y hay síntomas evidentes ya que empiezan a percibirse por parte de sus asesores. Él todavía no se ha dado cuenta de eso, pero uno lo conoce. Yo leí el libro Los sueños de mi padre, completico, lo subrayé, volví a verlo, porque quería saber cómo era ese hombre. No había ningún problema de esto, pero era un adversario. Y yo quería saber cómo era el adversario. Y lo estudié bien, hasta donde uno puede estudiar nada. Y no tenía ninguna de esas características. Que lo hiciera un asesino, un tipo que experimentara placer, una especie de Nerón. Entonces las actuales circunstancias obligan a un hombre como Obama a convertirse en un Nerón, que le prende fuego a Roma, pone a Roma a arder, y él tendría que poner al mundo a arder. Tendría que decidir, en primer lugar, bueno, la muerte de cientos de millones de personas, son más, pero yo dije cientos, para no parecer exagerado. Y además, la primera orden es que mueren todos los tripulantes de los portaaviones, los hunden todos. No es por accidente que se hundió un submarino, los submarinos lo van a hundir, pero no van a tener que los rescate. Eso es, o los lleve o los recoja cuando salga a la superficie. Comandante, ahora, yo diría ahora hacia América Latina. Usted decía ahora que a no ser que se estacione un portaaviones en el área del Pacífico, supongo, o en el Caribe cerca de Colombia, para poder nutrir a las bases de mecanismos como para un ataque. Sin embargo, en Costa Rica tenemos a 7.000 marines estacionados y hay portaaviones y hay tropas allí, ¿no? Sí. ¿Podría ese conflicto girar hacia acá? ¿Podría irse hacia América Latina, caso específico, todos aquellos países en Latinoamérica, caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, la misma Cuba? Tú verás. ¿Volver qué? O sea, que podría girar ese conflicto hacia acá, no como guerra nuclear, pero sí como ataque a los países que están liberándose en América Latina. ¿Ataque con qué arma? Tienen 7.000 marines ahorita estacionados en Costa Rica. ¿Con qué arma? No, armas convencionales, no nucleares. No hay problema. Okay. La guerra se acaba antes de que llegue. La guerra se acaba antes. Lo que van a contar son los proyectiles nucleares que se lancen unos a otros. La guerra se acaba antes. Lo que van a contar son los proyectiles nucleares que se lancen unos a otros. Ok, pero... ¿Para qué se va a parar? ¿Qué sentido tendría que empezase una guerra para ocupar Brasil? Desaparece el poder, desaparece el orden, desaparece... Yo no le decía con armas nucleares hacia acá, sino que giraran el conflicto hacia Latinoamérica con armas convencionales, armas de... Pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuántos días lleva, Mario? Si lanza un avión, ¿cuántas horas por rápido que vaya? Desembarcar, tomar posición, eso únicamente en la situación actual tiene algún sentido. ¿Tú te das cuenta? Allí se vuelve nuclear la guerra. Desaparecen todas las causas que originan las intervenciones que conocemos hasta ahora, Mario. ¿Irán cambiaría su actitud? Es decir, ¿Irán bajaría la cabeza para aceptar las sanciones? Todo el mundo sabe que no. ¿Israel cambiaría de actitud? ¿Podría cambiar la actitud? Israel es el único que no trataría de persuadir a Obama que aguantar la guerra, porque es demasiado soberbio, muy prepotente. Y entonces no le va a decir una palabra, pero lo más probable es que haga. Bueno, si tiene tiempo, no sabe lo que va a pasar ahí. Porque lo que hizo cuando Forsyth, cuando conjunto a los franceses y los ingleses atacaron a Nasser,
que había nacionalizado el canal. Entonces, a pesar de los soberbios que son, siempre lo fueron. Son temerarios, pudiera decir. Son una gente, ya más de una vez lo hicieron, que una vez fue en la época de Ciro, creo que fue en el año 70 antes de Cristo, que lo empezaron, que puso cerco a Jerusalén y expulsó a los judíos, como le llamaban. De modo que, sin embargo, cuando el incidente y Khrushchev amenazó con los cohetes, no dijo nada ni protestaron. Y habían destruido todos los aviones soviéticos en hilera. Nosotros nunca tuvimos los aviones en hilera porque aprendimos de todo eso. Y cuando nos atacaron en Girón, atacaron nuestra base, quedaron, después que del ataque, los aviones estaban desperdigados. No era cuestión de tenerlo en una hilera y como un castillo, como una muralla de naipes, se destruyeron todos los aviones. Comandante, usted, para darle la palabra a nuestros compañeros Andrés Izarra y Walter Martínez, le quisiera preguntar algo más. Usted plantea que potencias como Rusia y como China están haciendo, lo dijo ayer, están haciendo lo imposible para evitar la guerra nuclear. Y usted dijo que sabía que estaban haciendo gestiones concretas. Quisiéramos que nos cuente qué gestiones, qué se está haciendo desde Rusia y desde China para evitar el conflicto nuclear. Yo si supiera mucho, no tendría derecho a decirlo. Sé lo que pienso y sé por síntomas concretos qué les preocupa, qué piensan. Son gente que desean la paz más que nadie y están actuando. Mira, yo te voy a citar un ejemplo. Cuando se dice ahora que Rusia está sufriendo una catástrofe, nadie lo duda, porque es una realidad que la está sufriendo. Y están tomando un montón de medidas. Aquí no solo por lo que dice este sitio web, Caos en la Red, sino por cosas que sabemos en concreto de la situación allí, que tienen 50 grados de temperatura, que Moscú está en una situación, es irrespirable, que la consigna es abandonar Moscú a todo el que pueda abandonarlo, o no salir a la calle nadie. Y entonces esta catástrofe nos recuerda las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Home, Jean Arthur Bertrand, el más prestigioso especialista sobre el tema, mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese plan. Y nosotros sabemos, porque hemos ofrecido cooperación. ¿Qué cooperación podemos brindar? Bueno, tenemos brigadas médicas, si piden 100 médicos, sí, si piden 300, se lo podemos mandar. Porque afortunadamente nuestro país cuenta con esa gente que se han preparado a lo largo de muchos años. Y sabemos lo que desean, por ejemplo. Ellos desean, y han sacado documentales, el fuego de los aviones. Ellos desean que descansen, ir enviando por grupos a los pilotos y a los que están haciendo los mayores esfuerzos para que tengan un descanso cuando puedan y después irlos renovando. No les interesa, con toda razón, médico, es decir, nosotros lo ofrecemos. Ahora, como consecuencia de todo esto, nosotros sabemos todo lo que está pasando allí y resulta lógico lo que están haciendo. Pues imagínate que nosotros sepamos de cosas que piensan, de cosas que están haciendo, y es por ello que no tenemos necesidad de registrar los archivos de los líderes de esos países para saber lo que están haciendo, Alex. Es por eso que digo de esa forma. Y respondo a tu pregunta.
Sí, bueno, ante el rol de Rusia en todo este asunto, Rusia ha sido, por su propia influencia sobre Irán, un país sobre el que muchas de las tensiones o la posibilidad de diferirla ha pivotado en torno a la acción de Rusia. Sin embargo, ha públicamente manifestado, ha tenido posiciones en contra de Irán y la posesión de armas atómicas de parte de Irán, inclusive anunciando sanciones. ¿Cómo ve usted esto y cómo ve que puede ser el rol de Rusia ante esta posición un poco ambigua para disuadir un conflicto atómico? Nada es justo en el momento que un grupo de países tiene el arma nuclear y le prohíbe a los demás y no quieren que la tenga. Invoca una cosa muy importante, que no quieren que haya guerra nuclear, que no quieren que los demás posean armas nucleares, pero mientras sostienen esa posición, fabrican todas las que pueden, sin límite, al extremo que ya tienen entre las dos. Más de 18.000 armas nucleares, entre las dos, solo en Estados Unidos, porque estoy dejando un margen para China, para Francia, para Gran Bretaña, para Pakistán y para la India, asignándole, como se conoce muy bien, y lo saben aquellos que en Noruega se dedican a esos temas, las armas nucleares que tiene Israel, que la desarrollaron, Estados Unidos contento, aplaudiendo y suministrándole los aviones más modernos que existen, apoyándolos diplomáticamente, abasteciéndolo con miles de millones de dólares en armas, porque es el mercado que endulza la vida, hace felices al complejo militar industrial que Eisenhower, inocentón, descubrió un día, cuando estaba próximo ya a abandonar la presidencia de la República. Muy inocente, pero preparó la invasioncita a Cuba, en Girón, y que no diga nada, juren todo el mundo que no va a decir una palabra. Bueno, pues esos papeles después lo publicaron, porque no pueden controlar ni siquiera los secretos. Ya están en una situación, otro elemento más, en que no pueden controlar los secretos. Fíjate que un muchacho de la inteligencia, ha suministrado 240.000 documentos al grupo, y ahora lo quieren que lo van a meter preso, que no pueden publicar eso, y ellos se ríen. Hoy mismo había un cable, ¿cómo se llama el grupo ese? Wikileaks. Que sí, que lo van a publicar, todo lo que saben lo van a publicar, y ellos, el Pentágono, gritando, no es posible, puede hacer un daño, ya no pueden controlar ni los secretos. Entonces esa es la situación, se le escapan del control todas las cosas que están haciendo, ¿sabes? Mirando un poco a la región y dentro de este juego geopolítico, la situación entre Cuba y los Estados Unidos. Usted ha anunciado la próxima liberación de los 5. Quisiéramos saber un poco que a dónde usted en ese anuncio, si puede usted andar en ese anuncio, y luego ¿qué significaría? Poner nervioso a los compañeros. No te digo, váyate, quizá con un error de 72 horas, de un margen, pero a uno no le gusta, se preocupan si uno dice algo de lo que va a pasar, pues pareciera que uno está haciendo papel de adivino o algo, y no hay ninguna adivinanza en esto. Y por eso yo a la diputada le dije que una semana me parecía demasiado poco tiempo, y diciembre me parecía mucho tiempo. Podíamos decirle muchísimo tiempo, podíamos decirle, bueno, pues casi 3 veces alrededor del tiempo que se necesita. Ahora deduzcan ustedes de todo eso. ¿Qué significaría eso para la relación Cuba-Estados Unidos? ¿Podríamos entrar en una nueva etapa? ¿Podría ser un primer paso para el fin del bloqueo? Yo me preocupo por eso, yo estoy olvidado de eso.
¿Para qué? Únicamente, bueno, sí, venden algo, mientras valga algo. Pero esa no es tarea mía. Lo mío es decir las cosas y los acontecimientos para que cada cual decida. Tú debes comprender que los compañeros no son gente que tú lo vas a llevar del dedo, de la mano, a hacer las cosas, y lo que yo quiero es que piensen. Y creo que estamos avanzando muchísimo en eso. Pero no solo lo que piensen los compañeros nuestros, lo de ustedes también. Es muy bueno que lo de ustedes piensen. No solo los compañeros, sino que todos los que se reúnen allí piensen. Los que forman parte del ALBA, del Mercosur y todo, que piensen. No le pido nada, no critico a nadie, ni siquiera al nuevo presidente de Colombia, que tiene el mando ahora. Ayer escuché su discurso muy devotamente, cada palabra que pronunció, más o menos 1 hora y 10 minutos, hasta la última palabrita. Ya, cada hijo, la señora, yo estaba contento viendo lo feliz que estaba la señora, diciendo que, bueno, ahora pareciera que empieza la historia. Pero bueno, digo, lo escuché todo, y lo escucho a todos. Una última pregunta, comandante, antes de pasarle la palabra a Walter. Ya que usted menciona el tema de Colombia y un poco atando lo que dice Mario, sin llegar a los puntos de ebullición de 2 zonas geopolíticas que usted ha hecho referencia, el asunto de las Coreas y el asunto del Medio Oriente. Recientemente en Sudamérica hemos tenido unos niveles de tensión importantes y se ha destacado en varias oportunidades el rol de Colombia como el Israel de América. Esas tensiones que se vivieron y que de alguna forma siguen, porque las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen rotas, ¿qué opinión le merece a usted esta situación? ¿Qué análisis hace usted de este rol que está cumpliendo Colombia y de estas tensiones que están surgiendo en Sudamérica a raíz de ese rol de un gobierno militarista, guerrerista que tenemos en la región? Yo opiné sobre todo eso. Lo escribí un libro sobre eso, inclusive. En las reflexiones, sin llegar al libro. El libro fue muy inicialmente. Me costó mucho más trabajo hacerlo todo, porque yo salí de una situación de mucha gravedad. No creí que iba a recuperarme. Bueno, entre otras cosas, para darte una idea, yo tuve casi que tenía el accidente. Volver a escribir, casi aprender a escribir otra vez. Y cuando escribía, pues volvía a una dedicatoria, casi no la podía hacer. Ya no era solo el brazo, como tú yo estaba aprendiendo a escribir y a hacer, sino que volvía a repetir, porque este era el trauma. ¿Qué tiempo tuvo uno sin conocimiento? En fin, pero tuve que hacer grande esfuerzo, y por aquellos días escribí y dije algunas cosas, hice un poco la historia de Centroamérica, del movimiento revolucionario. Sí había tenido, me acordaba mucho de William Tarek, ¿cómo es? William. Ella de Ensuate, que venía, que estuvo en Pakistán, que visitó nuestra brigada. Y había leído con indignación cómo se quejaba de que los yanquis le habían enviado a Villalobos, que estudió en la universidad de allá de Oxford, nada menos. Era el revolucionario. Todo eso se asocia con la muerte de un poeta, un gran poeta allá, que cuando lo acusaban a uno le parecía calumnias, que mentira de las tantas que dice. Y bueno, cuántas horas dediqué yo a ese problema de Salvador y a la lucha en Salvador y a cada uno de los combates aquellos, y en las transferencias de tecnología de Vietnam, como ellos entrenaban a la gente, que penetraba un grupito de hombres. ¿Cómo es que un puñado de combatientes liquidaron
una brigada completa de Valparaíso, una brigada completa. Y a la hora en que lo hicieron todo eso, es decir, estaba familiarizado. Y no era poco mi asombro cuando vi que le estaban enviando a Venezuela, a la revolución venezolana, a un gobernador de una de las provincias más ricas, estado más rico de Venezuela. Le estaban enviando un asesor para que le dijera cómo había que gobernar, y lo decía. Entonces, en esos días yo estaba recuperando, hice un esfuerzo. Nunca estuve de acuerdo con los prisioneros, con que se tuvieran aquellos hombres cautivos. Estaba de acuerdo totalmente con las aspiraciones de Marulanda, que era un revolucionario, realmente, un hombre que quería cambiar la situación aquella. Es una historia que se conoce muy bien. Está el historiador Alape, un magnífico historiador. Yo lo conocía muy bien, sabía de eso, de todo, en fin, todos los personajes de aquella época. Yo los conocía y conocía su política. Además, eran partidarios de la paz y de la unidad, pero le mataron mucha gente. Ellos eran del Partido Comunista, se separaron. Y se separaron porque eran defendiendo la paz. El Partido Comunista los llevó a compromisos que no pudieron cumplir. Le mataron miles de cuadros. Entonces Marulanda reacciona de que más nunca había ir a discutir con esa oligarquía, que era tiempo perdido. Y yo lo defendí, pero nunca, no podía estar de acuerdo con los prisioneros aquellos, aunque lo tuvieran. Y estuvieran pidiendo rescate por ello, porque en el libro de la victoria estratégica, hoy, eso salió publicado hace unos días, se puede demostrar cuál fue nuestra política de guerra. Eso salió publicado hace unos días. Se puede demostrar cuál fue nuestra política de guerra. Y nosotros ganamos la guerra por nuestra política, no por nuestra fuerza. Nuestra fuerza era insignificante, pero no se sabe lo que puede una fuerza insignificante apoyada en la moral y en la razón. ¿Cuántas armas tenía Batista? Tenía 100.000. ¿Cuántos hombres? 100.000 hombres. Entre policías, soldados, marineros, todo. Quien la suministraba a Estados Unidos. Armas modernas que teníamos nosotros, unos pocos fusiles que fuimos recogiendo. Y lo demás se lo íbamos quitando al enemigo. Y al final, en menos de 2 años, ¿qué menos de 2 años? 7, 8 meses. Derrocamos el régimen y nos apoderamos de las 100.000 armas. Totalmente las 100.000 armas. Incluido viene, no solo por nuestra fuerza, sino por nuestra moral. Entonces no podíamos estar de acuerdo, no se gana jamás la guerra. Si los prisioneros, ¿quién va a querer caer prisionero? Cuando tú matas a los prisioneros, lo que ocurre es que te cuesta mucho más. Un hombre con un fusil ametrallador, atrincherado detrás de la rueda trasera de un camión, no sé cuánta gente puede matar, y lo hace aún sabiendo que si cae prisionero no lo matan. Imagínate que esté convencido de que lo matan. ¿Qué soldado quiere caer prisionero? Eso lo critiqué siempre. Era partidario de la paz en Colombia, por eso se llama así el libro. La paz en Colombia, pero toda la verdad en torno a eso. Y está plasmado el pensamiento con relación a Colombia y el porqué de nuestras posiciones, que son inexpugnables, porque son justas, porque son limpias. Teníamos razón en desear la justicia y teníamos razón en promover que hubiera la paz en ese país, y éramos partidarios de la lucha, porque si tú no la puedes obtener por otras vías, entonces tiene que obtenerla por la vía de las armas, como se han hecho todas las revoluciones, hasta que llegó un momento en que ni los imperios ni los revolucionarios pueden alcanzar sus objetivos por la vía de las armas. Mira la conclusión: ni el imperio ni los revolucionarios
alguien dice, no, ahora voy a buscar un fusil. ¿Qué arma va a buscar un fusil? ¿Un fusil? O una pequeña bomba nuclear. ¿Qué lo vas a buscar para? ¿Y qué vas a hacer? Matando. Lo vas a conseguir. Son las ideas que yo digo, los conceptos. Si uno piensa con conceptos de antes, no saque esa conclusión. Comandante, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela? No hay ni la más remota posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela. ¿Por qué? Primero, porque no le interesa. Segundo, porque no puede. Tercero, porque no quiere. Cuarto, porque sabe que las consecuencias serían desastrosas. Yo creo que ya son 4 razones. Comandante, han estado flotando en este diálogo temas muy importantes. Hace pocos momentos usted hablaba de la crisis de Suez, que nos trae varias lecciones que podemos extrapolar, pero ya que acaba de hacer una referencia tan contundente, voy a remontarme al senador Paul Coverdell, el ponente fundamental del primer Plan Colombia. Paul Coverdell murió el 18 de julio del 2000, senador de la derecha estadounidense, y cuando convenció al Congreso para que diera los fondos para el primer Plan Colombia, hizo una síntesis truculenta, pero que vale todavía. Habida cuenta de la importancia geopolítica y económica, estratégica y el poderío desde el punto de vista energético que representa Venezuela, Paul Coverdell hizo una síntesis ante el Congreso de Estados Unidos y dijo: para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia. El Congreso le dio los fondos para el primer Plan Colombia, pero a condición de que hubiera en el terreno jueces militares que pudieran in situ juzgar de inmediato cualquier militar colombiano que estuviera en contubernio con los paramilitares, los que violaran los derechos humanos, los que llevaran por delante las reglas éticas de la confrontación. Pero el eje era: para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia. Ha evolucionado el tiempo y las circunstancias. Colombia ahora tiene 7 y más bases militares estadounidenses. Ya nadie duda de que la mayor riqueza energética está en Venezuela, ahora ya a escala planetaria. Después que logramos controlar, sacar a las transnacionales, aparecieron las verdaderas riquezas y lo que no tenían ocultos. ¿Cómo juega esta frase y esta realidad habida cuenta de la presencia con inmunidad de las tropas estadounidenses y las israelíes en territorio colombiano? Sí, ¿y qué más? ¿Qué hace falta para poder llevar a cabo el plan de Coverdell? Sí, yo no voy a tratar de aprender el nombre. No, pero es que además Coverdell era el vocero de una política. No importa Coverdell, que ya murió, la política sigue en pleno desarrollo. Y ya por fin han logrado tener las bases. Ya tienen a Colombia todas las bases que quieran. ¿Y qué más necesita? En principio, voluntad política. No, vamos a suponer que tienen la voluntad de atacarla. Tiempo. Es una de las cosas que necesitan. La maniobra es espacio y tiempo. El espacio lo tienen. Tiempo, pero no lo van a tener. No van a tener tiempo de hacer eso. Nada. Ni un 5% del tiempo que necesitan para llevarlo a cabo. Aparte de que ellos aspiran antes, digamos una cosa, que la revolución bolivariana fracasa, que es uno de los objetivos que ellos buscan. Ellos piensan en usar las armas como último recurso. ¿Cuál es la hora del último recurso? Después que hayan hecho todo el esfuerzo, como lo hicieron para derrocar al gobierno revolucionario en el 2003. 2002. Y agotarán ese expediente
Y cuando lo consigan, serán felices y ven qué inteligentes somos. Lo resuelto todo con los medios de... Hemos usado la otra artillería, la publicidad, la mentira, y lo hemos puesto fuera de combate. Así que las posibilidades se reducen mucho. Y así era todo. Así invadieron Irak. Bueno, en otros tiempos que no existían esas armas, así ocuparon a Cuba y le impusieron la enmienda Pla y le impusieron esa base. Así han impuesto los cientos de bases militares que tienen en todo el mundo, en todos los continentes, unidas a las de sus predecesores, los ingleses, y sus suministradores ideológicos, los franceses, porque esta Francia es el resultado de aquella revolución tan justa, de la revolución burguesa, que evolucionó hasta ser hoy el imperio. De modo que todo está muy claro, muy explicado, es muy lógico. Y creo que las posiciones que nosotros sostenemos no se apartan en absoluto de esa lógica, Walter. Y creo que las posiciones que nosotros sostenemos no se apartan en absoluto de esa lógica, Walter. Comandante, usted plantea, y también con base en la pregunta y el comentario que hacía Walter, ni el imperio ni la revolución van a lograr el poder por la vía de las armas que conocemos, es decir, la revolución armada o lo que le contestaba Walter ahora. ¿Cuáles son las armas ahora para hacer la revolución y cuáles son las armas del imperio? Divulgar la realidad de lo que va a ocurrir. Y te voy a decir por qué. La comunicación es la arma. Bueno, yo creo que ustedes tienen armas nucleares en la mano. Ideológica. Y si ganan esa batalla habrán derrocado el régimen y no harán falta las revoluciones. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Bueno, es así. Solamente la batalla la vamos a agarrar, tomando las palabras de Walter, en el terreno de la comunicación. Bueno, de la transmisión. De la transmisión. De una idea. Porque ayudarán a que nuestro hombre no se equivoque. Si usted me permite, hace tiempo que desarrollamos una teoría que era: hay dos teatros de operaciones. El teatro real, sea militar, crisis política, crisis gerencial, y un teatro paralelo o alternativo, que es la versión de esto en los medios de comunicación. Y en un mundo interconectado vía satélite, donde la información es parte de toda estrategia, uno puede estar perdiendo en el teatro de operaciones, pero si logra convencer de que está ganando, al menos ganará tiempo. Y si está ganando, pero no lo sabe vender en el teatro de la comunicación, es como si no ganara. Es por ahí que viene lo que usted nos acaba de decir, del poder de la comunicación en un mundo interconectado vía satélite y en tiempo real. El poder de la comunicación estuvo en manos del imperio y usó y abusó de ese poder. Y al fin y al cabo hoy todo lo que ocurre en el mundo es producto de eso. Por todos los medios han fabricado el poder que tienen y pretendían conservarlo, pero no pudieron. Así que tienen que resignarse ahora. ¿Quién? ¿El imperio o nosotros? ¿Quién? ¿Quién debe resignarse? Tú sabes bien que es el imperio. El imperio, el que debe resignarse. O sea, Wikileaks se convierte en algo así como una guerrilla, años 60, Wikileaks. Habrá que hacerle una estatua. A Wikileaks. Comandante, usted también... Hay que hacer unas cuantas estatuas, ¿no? ¿A quién más le haría las estatuas en este momento? Bueno, a ustedes. No pueden subestimar. Fíjense que ustedes han estado martillando todos los días. Además, ustedes han estado apoyando la revolución. Y esa es una revolución que ha conmovido el hemisferio. Y para nosotros significó mucho. En los momentos más difíciles del periodo especial, de donde vino
una ayuda que le ahorró enorme sacrificio a nuestro pueblo, que ya por lo menos casi 50 años luchando. Y cuando estos querían que lo tenían todo, estaba el señor Bush ya a punto de nombrar, ya creo que tenía un gobernador para eso. Y ustedes han apuntalado todo eso. No merecen una estatua. Dígame. Y todos los medios ahí en manos de quien estaban, de la contrarrevolución, y quienes fueron los que defendieron la idea revolucionaria. Ustedes. Así que no exagero. Ni es un elogio que yo esté fabricando aquí para usted. Usted habla de ideas nuevas. Entender el mundo de otra manera, no como lo hemos entendido las revolucionarias y los revolucionarios hasta ahora. ¿En qué nos equivocamos cuando analizamos el mundo con las viejas ideas? ¿Y cuáles son esas ideas nuevas, esas nuevas herramientas para el análisis? Yo creo que eran correctas las ideas. Las ideas no eran incorrectas. Lo que ya hoy se quedaron como ideas de otra época. ¿Y cuáles son las ideas de esta época entonces? Bueno, la primera es evitar la guerra y las demás están por elaborar. Pero sí, las demás, ¿cómo va a ser la sociedad? Yo le planteé, bueno, ¿cómo se van a administrar los bienes y servicios? ¿Cómo se va a hacer, cómo se van a desarrollar las energías renovables? Si pueden crear ciclones. Caramba, por aquí tengo algo. El proyecto HARP. Ustedes verán. Pero, comandante, son esos temas sobre los cuales hay que pensar. El ambiente, la ecología, nuevas formas de ser política. Nueva sociedad. Estas son las nuevas ideas que usted dice, bueno, las ideas de antes eran correctas, pero hay que incorporar otros elementos. La ecología es un elemento, es una preocupación central que usted ha expresado. Sí. Las formas de relación económica, por ejemplo, ¿cómo se las replantearía? Al plantearse... No puede ser capitalista, porque no vamos a reconstruir otra vez lo mismo y ahora, Y es que no con todo el conocimiento que se dispone. Y yo digo, no podemos reconstruir lo mismo. Yo no podría decirte cómo van a hacer. Entre todos tenemos que hacerlo, pero es una humanidad que sabe leer y escribir. Y que tiene no se sabe cuántos científicos. El mundo, que no se destruya todo eso si logramos que eso se preserve. Es de esperar que logremos que se use, que las inteligencias trabajen. Si han trabajado para provocar la autodestrucción, la desgracia, la infelicidad. Yo aquí mismo escribí en el documental 50 años después de Hiroshima, se ven los cadáveres calcinados y casi transparentes de los niños que perecieron en los vientres de las madres. Son imágenes horribles. ¿Vamos a reproducir eso? Es imposible que la inteligencia del hombre se dedique a eso. No puede, sencillamente. Ya el capitalismo no es viable. Simple y llanamente. O sea, ni siquiera como arma de... Esa es la prehistoria. Exacto. Ahí es donde viene que resulta que Marx tenía toda la razón. Pero el socialismo pertenece a la prehistoria también, como ¿Quién? dicen sus adversarios. El socialismo pertenece a la prehistoria también. Lo único que es socialismo es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el socialismo para usted ahora? Para mí, el comunismo. El que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Cada cual según sus posibilidades, cada cual según sus necesidades. Claro que estarán por definir cuáles son las necesidades. No la de un avión y un barco para andar por el mundo pescando y gastando todo el combustible. Eso es de los hombres inteligentes. ¿Te imaginas? De los hombres y las mujeres inteligentes. Vamos a recordar aquello que dice, ¿sabes? Sin cambiar el idioma. Pues yo
trato de ahorrar palabras. Si en cada una de las cosas tengo que decir lo científico y la científica, el otro y el otro, se me enreda más de lo que ya es de por sí enredado el modo de explicar las cosas. Comandante, yo quisiera virar un poco la atención sobre Venezuela. Sí, pues yo trato de ahorrar palabras. Si en cada una de las cosas tengo que decir lo científico y la científica, el otro y el otro, se me enreda más de lo que ya es de por sí enredado el modo de explicar las cosas. Comandante, yo quisiera virar un poco la atención sobre Venezuela. Sí. Venezuela va de nuevo a un proceso electoral ahora en septiembre. Sí, tal vez. Que lo hemos calificado como un proceso de un periodo de tránsito, sí. De mucha importancia. Es de prever que la oposición regrese al Parlamento con alguna representación. Y eso ya de por sí va a ser un evento político que va a obligar a la revolución a entrar a una nueva etapa. Usted que ha sido tan estudioso de la revolución bolivariana, que ha sido un faro para la revolución bolivariana en muchas de las decisiones y el ejemplo que Cuba revolucionaria representa para nosotros. Esta fase que entra Venezuela en el periodo electoral, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace usted? ¿Qué recomendaciones puede hacer usted a la dirigencia de la revolución y al pueblo venezolano sobre este proceso? Te voy a responder. De lo que dije hace un minuto, un segundo, pudiera parecer una crítica a lo que están haciendo en Venezuela. Y realmente no lo es. Yo creo que lo que están haciendo es absolutamente correcto. De la campaña, las verdades, la explicación que da Chávez de lo que es el socialismo y lo que significa, lo que ha significado para millones de personas en todos los sentidos. Es lo que deben hacer, porque ustedes ¿qué van a hacer ahora? Es lo que tienen que hacer y seguirlo haciendo hasta el final. Bien, si ocurren cosas mejores, no hay que ponerse triste por eso. A mí me hizo gracia porque como estábamos hablando de fechas y de cosas, yo dije, va y coincide con las elecciones que son el 23, el 26, 26, va 3 días más. Sí, está lo que, según cálculos míos, en un periodo de tránsito. Si viene algo mejor, espero que ustedes se sientan sumamente felices de que ha ocurrido algo mejor. ¿Algo mejor como qué, comandante? A lo mejor que no haya ya ni siquiera imperialismo. Fíjate, es duro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Comandante, pero es muy pronto. Bueno, me mandan a mí para un manicomio, ¿sabes? Búsqueme un lugarcito. Es muy pronto, comandante, para decir que el imperialismo se va a caer en menos de un mes. Bueno, pero ¿y qué debo decir? ¿Que va a durar un siglo? ¿Que va a durar 10 años? ¿Que no va a haber guerra? ¿Qué yo voy a decir? Porque se supone que el plazo que estableció la resolución del Consejo de Seguridad vence el 7 de septiembre, como 19 días creo que antes de las elecciones que ustedes tienen anunciadas. Para que haya elecciones primero no tiene que haber guerra. Y si no hay guerra, ¿qué pasa? Vanessa, no te eches tú la culpa, échamela a mí, por favor. Yo es lo que afirmo, pero no es un caprichoso, es un hilo de pensamiento. Comandante, usted nos planteaba con mucha exactitud un escenario probable de esta situación que parece estar en cuenta regresiva con respecto a un posible conflicto con Irán. Y con mucha precisión usted decía, en el momento en que intenten detener un buque iraní para inspeccionarlo, Irán no va a permitir eso. Y ahí puede generarse el casus belli. Y centenares de misiles van a caer sobre la flota estadounidense. Usted también dijo, los iraníes más cercanos que nosotros a la idea de la muerte. Yo avalo eso por mi limitada experiencia cuando cubrí un tiempo la guerra entre Irak e Irán. Y aquello llegó a un momento de estancamiento porque Saddam Hussein podía matar, voy a ser groseramente hipotético, 10.000 iraníes y le mandaban 20. Le mandaban 20 y los mataba, le mandaban 40.
Y usted, creo que fue usted mismo quien dijo que eran capaces de limpiar los campos de minas caminando sobre las minas para que los otros pudieran venir a combatir. En ese escenario, parecería que es inevitable una confrontación en esas latitudes. ¿Cuál es su punto de vista? Tú estuviste allí. Estuve cuando la guerra entre Irak e Irán. Recorrí desde Chat el Arab hasta la frontera turca donde están los kurdos. ¿Viste eso? Llegó un momento que se estancó porque ya Saddam Hussein no tenía más nada que lanzarle y ellos no se replegaban. La refinería de Abadán estaba ardiendo, Chat el Arab se estancó, llegó a una posición de cierta quietud en el frente sur. Ya no había más nada que ofrecer para decidir la balanza desde el punto de vista estratégico. ¿Te acuerdas que todo el mundo competía por venderle armas? Sí, señor. A Irak. Todo, Sí, señor. que los ingleses vendieron el acero. Sí, señor. Los soviéticos vendieron todos los proyectiles, aquellos que alargaron, Saddam alargó. En fin, el gran negocio de las armas. Yo discutí no con los iraníes, discutí con los sirios. Estaba el canciller aquí en una reunión y yo decía, no debieran cruzar la frontera. Y el sirio decía que sí, porque los soviéticos cuando lo invadieron no se detuvieron en la frontera, siguieron hasta Berlín. Le digo, yo no estoy discutiendo problemas legales, no estoy discutiendo problemas morales, estoy discutiendo problemas políticos. Digo, por mí, le digo, ¿y por qué no llegan hasta el Cairo de una vez? ¿Por qué no llegan hasta el Cairo? Los iraníes le quitamos nosotros a Irak, que le habíamos designado para presidente de la próxima cumbre del no alineado, que iba a ser, bueno, no se sabía dónde iba a ser. Le escribimos, no pudo hacerse la reunión formal, escribí una carta a cada uno de los miembros del movimiento. Yo sé que designáramos la India, que respondieran. Cuando respondieron que estaban de acuerdo, yo, se acuerda que el próximo país de reunión de no alineados será en la India. Así que la quitamos y él era muy amigo nuestro, porque cuando no estaba en guerra con nadie, estaba empleando bien los recursos. Ya desde antes de ser presidente nosotros atendíamos, le prestamos servicios importantes y eran muy amigos de nuestro país, que siempre tuvo una situación apretada Cuba. Y entonces pues, tuvimos que hacer aquello. Y entraron, llegaron a la ciudad aquella. Y allí los iranios se toparon, que estaban los nidos estaban cercados allí los iraquíes, y allí estaban los soviéticos de asesores, y eso sí que sabían cómo se demolía una defensa, porque a cada nido de ametralladora le daban un cañonazo. Le destruyeron todos los nidos de ametralladora a los iranios y tuvieron que retirarse de la ciudad, que se retiraron. ¿Y por qué? Porque yo le dije al canciller, mire, no convierte una guerra de agresión en una guerra patriótica por parte de los iraquíes. Le digo, ese es el cálculo político que hago, no cometan ese error. No hicieron caso, se metieron, no llegaron ni al Cairo, no llegaron ni a una parte, no pudieron tomar ni la ciudad. Y en definitiva tuvieron que retirarse. Y tú eres testigo de todo eso. Y Ahmadinejad era el jefe de los guardianes en la región noroccidental. El jefe total era Khamenei. El jefe total era Khamenei. Khomeini.
el jefe, que le escribió una carta a Gorbachov. Y Gorbachov mandó copia de la carta que le mandó. ¿Qué decía? Bueno, la carta le decía, argumentaba, le hacía una crítica fuerte. Y Gorbachov casi, bueno, pues entonces manda la carta. Y como se reía, como, bueno, mire, qué falta de realismo escribiendo esta carta. Yo le daba la razón en el fondo a Khomeini, porque tenía toda la razón del mundo en la crítica que le hacía. Fue por aquellos días, te voy a recordar algo más, Walter, por aquellos días, Nikita me escribe, Gorbachov me escribe, manteníamos relaciones, él hizo una visita aquí, yo fui duro, sin ofenderlo, pero y decía Nikita, decía Gorbachov, él decía en una de las cartas que lo había visitado Felipe González. Bueno, me pintaba Felipe como el non plus ultra de los socialistas. Yo lo siento mucho, yo no pienso así. Y decía, viene a asesorarnos sobre lo que debemos hacer. ¿Quién decía eso? Gorbachov, de Felipe González. Sí. Me van a mandar para asesorarnos lo que debemos hacer. Si por un lado me mandaba a decir aquello. Y ¿quieres decir una cosa? Tú me preguntas, ¿cómo era Gorbachov? Y yo te digo que Gorbachov yo lo conocí cuando era como un látigo, haciendo crítica de la dirección del partido, sobre crítica muy fuerte, y decía que defendía todo lo contrario. Era opuesto a los ingresos no provenientes del trabajo. Decía, no estoy de acuerdo con los ingresos no provenientes del trabajo. Y entonces sabía que el alcohol ocasionaba un gran daño y prohibió el azúcar que nosotros le suministrábamos. Ya no alcanzaba, porque los rusos son expertos en manejar los alambiques y te convierten el azúcar en un buen vodka. Y entonces él decía, bueno, puso caro el vodka, puso barato los juguetes, y toda una serie de medidas de esas que tú no puedes menos que estar de acuerdo con ella. Pero asómbrate, Yeltsin era el secretario del partido de Moscú, y Yeltsin era casi un modelo para nosotros, porque era un crítico feroz de todos los errores que se cometían allí en la URSS, con las cosas que hacían, entonces haciendo crítica era formidable, tenía un prestigio, aquí lo leía todo el mundo, publicábamos las cosas. Y entonces creo que hace un viaje a Nicaragua que tenía proyectado, conversa con nosotros. Cuando yo iba a Moscú me ponía precisamente Gorbachov. No, al otro. Ayer sí me lo ponía. Me enseñaba a toda la ciudad y decía, mira, yo le decía ayer sí, mira qué cosa. Estas ciudades que han convertido en una ciudad bella, para llevar un lugar por allá del antiguo Moscú, pero todo eso ha desaparecido, ya no hay nada aquí. Y le decía, bueno, entonces Yeltsin me decía a mí, yo creo que es mejor poner gratis los metros, el metro y los ómnibus. Digo, Yeltsin, no haga eso. No haga eso, porque tú pones algo gratis y el número de personas que se van a montar en estos metros y en estos ómnibus se van a duplicar y no va a alcanzar nada. No hagas eso. Y él empeñado en toda esa cosa. Así que era un modelo de comunista al extremo, que yo tenía que aconsejarle que no fuera tan extremista. A mí, que me han acusado tanto de extremismo, tenía que estar aconsejando. Mira lo que hicieron toda esa gente. Tanto Gorbachov tomó sus responsabilidades después, y Yeltsin. Eso hemos vivido toda esa historia. Permítame ser perseverante, ¿sí?
¿usted sigue pensando que el casus belli se va a dar cuando la flota intente parar algún mercante o algún buque iraní para ser inspeccionado? Sí. Y esa fecha no pueden dilatarla. No pueden dilatarla porque ya virar la espalda bien retirada. Es un punto que llega, o que se cumple o me voy. Si se cumple la guerra, si se va la derrota. Estamos muy cerca de esa circunstancia. Sí, pero no lo sería ni la guerra ni la derrota si está consciente de la decisión que va a tomar. Lo que se va a provocar. Ese es el kit de lo que estoy planteando. Pero le correspondería a la ONU dar marcha atrás, en su opinión. La ONU no cuenta nada. El Consejo de Seguridad. Desaparecerá la ONU también. El Consejo de Seguridad, Nada, una guerra nuclear. nada de eso existirá. Si no existen las armas, ¿para qué sirven todos esos aparatos? ¿Le corresponderá al Consejo de Seguridad de la ONU dar marcha Bueno, atrás? ya nadie sabe quién va a decir una palabra. Empezarán los hombres en el mundo, ¿no? Bueno, va a ser así. Que es de fantasía, pero es así. Pero usted se mueve entre el optimismo y el pesimismo con respecto a este escenario que le plantea Walter. Todo depende de Obama. De nosotros que lo persuadamos. Con estos mensajes que usted está enviando. Bueno, haciendo que el máximo de personas en el mundo participen de este punto de vista y él se sienta fortalecido, que va a ser el bien y no una cosa horrible. Ustedes se imaginan a Obama consciente decidiendo la muerte de cientos de millones de personas, que los niños aparezcan calcinados en los vientres de las madres. Ustedes conciben que un hombre pueda realmente con elemental sentido humano hacer eso. Pero hay muchos sectores empujándolo en esa dirección. Y que son todos esos sectores al lado del mundo. Y si esos sectores tampoco quieren morir, ni quieren que mueran su familia, ni quieren que mueran sus hijos. Esa es la realidad. Permítame una extrapolación. También esos sectores, en el caso de los sectores poderosos económicos, no querrían perder su influencia. Sí, pero entre la bolsa o la vida. Exacto. Yo prefiero la bolsa. Prefiero la bolsa. Se habló de la campaña de Suez. Y ahí fue una patota entre británicos, franceses e Israel. Y Nasser incluso le hundió los barcos sabiendo que era la yugular del comercio internacional y trancó el canal de Suez. Pero hubo, creo que era un Eisenhower que estaba en la Casa Blanca, le digo, se retiran de ahí, paren esa aventura o les pongo el ejército estadounidense. Tenía pantalones y tenía donde mando, venía de ser el ganador de la Segunda Guerra en el teatro europeo. Sí, sí. Pero ahora no tenemos un personaje así en la Casa Blanca. Ahora Israel hace lo que le da la gana. El lobby israelí maneja la política. Sí, Sharon, a quien también entrevisté, es dijo, no se preocupen si hacemos cosas que les parece que nos van a tener consecuencias. La política exterior de Estados Unidos la hacemos nosotros y ellos lo saben. Ante ese desparpajo, ¿qué queda pensar con un Obama en la Casa Blanca? Bueno, todo eso que tú dices, es verdad que los israelitas hacen lo que les da la gana. Bien. Y además tienen el armamento nuclear facilitado por los Estados Unidos, entre otros. Sí, lo tienen, pero están esperando que sea Estados Unidos el que dé la orden. Ellos creen que lo tienen conseguido, pero lo tienen persuadido. Ellos han hecho todos sus acuerdos con Arabia Saudita, con el Emirato Árabe, a qué hora van a volar, cómo van a volar, no le van a tirar nada. El puente aéreo sobre... No, lo tienen todos los aviones, van a ser oleadas de aviones que se le han dado los yanquis, pero están esperando que sean los yanquis. Y que saben los yanquis que no pueden decir que no, porque ellos dicen que no, ¿cómo es esto? Ahora están esperando que alguien apriete el gatillo y ese es Obama. ¿Y qué pasa si Obama no aprieta el gatillo? Bueno, sí, y si no lo aprieta, tú puedes decir, pues lo aprietan ellos, pero si Obama no aprieta el gatillo porque hay una opinión mundial y todas las potencias exigiendo que no haya guerra, es cuando entonces estos señores israelitas no se atreverán a disparar un cohete por su cuenta. Ahí entra la palabra clave que usted utilizó ante la Asamblea Extraordinaria, es decir, tenemos que disuadirlo. Persuadir. Persuadirlo.
Sí, persuadirlo. ¿Usted cree que en esta carrera en cuenta regresiva podremos, a través del poder de los medios, llegar a crear una ola de opinión que lo persuada? Sí, bueno, pregúntale a Izarra, que por él está muy ocupado estudiando. Que todo lo que estamos hablando aquí lo están transmitiendo por Telesur, y entonces, bueno, pregúntale, que él dice que está recibiendo muchos saludos y muchos mensajes, él debe saberlo. Pregúntale al que está al lado tuyo. Una pequeña acotación histórica. Ustedes no tenían la exclusiva en la época caliente, porque durante la Cuarta República un personaje de la entonces todavía Unión Soviética dijo: quiero decirles que Venezuela ya no está entre los blancos de nuestro potencial nuclear. ¿Cómo? ¿Y estábamos como blancos? Sí, porque ustedes eran los suministradores estratégicos y seguros de Estados Unidos. Y si íbamos a la guerra contra Estados Unidos, también le tocaba su bombita atómica a Venezuela para que no pudieran usar esa fuente de recursos. Bueno, tienen tanta que pueden repartirla. Yo no sabía ese detalle, pero tiene lógica. Se filtró en la Cuarta República, lo dijeron con cierta suspiro de alivio a algún político de la Cuarta República. ¿Cuándo lo dijeron? No sé exactamente quién y cuándo, pero fue en la Cuarta República, en una visita de alto nivel. Estábamos como blancos. En la Cuarta República, ya. Sí, antes de la Revolución. Antes de la Revolución Bolivariana. Aquella era la Cuarta República. Sí. Estamos en la quinta. Estamos en la quinta. Y no en la francesa. Comandante, estamos llegando al final de la conversación. Nos quedaría una pregunta para cada uno. Yo voy a consumir la mía con la siguiente interrogante. A la luz de la experiencia de Cuba en la Guerra Fría de la Revolución Cubana, ¿qué piensa, qué lecciones sacó Cuba y qué piensa que debemos sacar los latinoamericanos y las latinoamericanas ahora de esas lecciones de Cuba durante la Guerra Fría? La lección de Cuba en la Guerra Fría. Bueno, de la Guerra Fría nos tocó soportar el bloqueo y sufrir todas las consecuencias, pero también se pudo demostrar que era posible resistir. Esa es una lección. Y los latinoamericanos deben pensar igual, que hay un potencial enorme en las masas, que es posible alcanzar la justicia, la liberación real, verdadera. Eso es lo que pienso que puede derivarse de aquella experiencia que vivimos. Muchas gracias, comandante. Y en Venezuela, si es que llegamos al 26, ¿cómo la ves? Yo veo muy bien todo. Y no se olviden de una cosa, que lo que más necesita el hombre para vivir, entre otras cosas, son los alimentos. Y que este es el área del mundo que más alimentos produce. Si Estados Unidos produce para 2.000 millones de personas, la América Latina tiene un potencial para producir alimentos para 8.000 millones, por lo menos. Aunque desde luego el futuro de la humanidad estará más controlado por el propio hombre, porque la población se puede regular. Yo un día me puse a sacar todas las cuentas de un número de personas, cuánto pueden llegar a ser y dónde ya se para y hasta incluso puede reducirse el número de personas. No debe haber más habitantes en el planeta nacido que los que se puede sostener el planeta, que eso tiene un límite. ¿Maltusiano? ¿Cómo? No, de ninguna manera. Malthus es culpable en cierta... Bueno, el otro, ¿cómo fue el otro? Malthus dijo que el hombre no iba a poder sostenerse. No tiene nada que ver con Malthus. Si coincido en algo, es una casualidad, y no en un mundo de propiedad privada, en un mundo nacionalista, no es un mundo de imperio, es un mundo totalmente diferente. Pero es una verdad que el planeta no puede tener más habitantes
que lo que pueda sostener el planeta sin destruirlo. Finito. Eso es una verdad. Yo no sé quién puede haber dicho. El eje geopolítico se desplaza hacia el lejano oriente. Entonces, China, 1.300 millones y creciendo de habitantes. India, 1.160 millones y creciendo. ¿Y por qué tiene 1.300 China ahora? Y no tiene 3.000. Cuando estuve allá en el 85 y hablaban de larga marcha 3 como un sueño, ahora están pensando en poner un chino en la luna, dijeron un solo hijo por pareja. Ah, bueno, por eso. ¿Y qué decía Mao? ¿En qué creía? Que en la época nuclear la posibilidad de supervivencia estaba en relación con el número de habitantes del país. Entonces, si no establecen eso, hoy estarían aproximándose a los chinos a 3.000 millones. ¿Cómo alimentarían a esa gente? Imposible. Comandante, pero usted... Y sin embargo, Mao fue el factor fundamental que hizo posible la revolución en China, que ha llegado a los niveles que tiene hoy. Pero usted hacía la reflexión de los alimentos con relación a Venezuela. América Latina reservó. Pero también sobre Venezuela. Sí, Venezuela es un lugar ideal y es lo que está haciendo el gobierno. Está tratando de producir todos los vegetales. Allí no hay ciclones que van a echar por tierra, a no ser que los yanquis inventaran. O aquí mismo, en esa página web, habla que los yanquis están desarrollando la forma de influir. Y aquí hay nada más que una sola cosa que debe... El campo de antenas que tienen en Alaska, el proyecto HARP. Tienen campo de antenas y están convencidos que puedan producir ciclones, lluvias, todo. En eso están. ¿Usted considera eso una posibilidad real o ciencia ficción? No, eso no es ciencia ficción. Eso es ciencia real. Aunque hay personas que piensan que es ciencia ficción, efectivamente. Ya incluso están usando eso. Tú sabes que en este momento los chinos han dicho que no pueden exportar más arroz. ¿A qué precio van a adquirir los alimentos para un país que los importa? Rusia acaba de prohibir la exportación de grano. Rusia acaba de prohibir, y a nosotros nos dijo que mantendrá los compromisos que tiene. ¿Qué le parece? Solidario. Que mantiene con Cuba los compromisos que ha suscrito de abastecimiento a pesar de todo eso y a pesar de la catástrofe. Y entonces... Lo que pasa es que fue el tema del proyecto ARPA fue ridiculizado por los medios de comunicación norteamericanos para que no se profundizara sobre eso y sobre la información que se debe tener sobre el proyecto ARPA. Aquí dice RIA Novosti en su reporte de los hallazgos del doctor Arshev, también señala que los Estados Unidos están ciertamente explorando las posibilidades de controlar el clima en varias regiones del mundo. La correspondiente tecnología está siendo desarrollada en el marco del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia HARP, teniendo como objetivo el construir un potencial para lanzar sequías, huracanes, inundaciones y terremotos. Desde el punto de vista militar, se supone que el HARP creará un nuevo tipo de armas de destrucción masiva y un instrumento de política expansionista que puede usarse para desestabilizar selectivamente los sistemas del medio ambiente y agrícolas de países objetivos. ¿Están desarrollando otra arma todavía? Peor. Comandante, si no hay guerra nuclear, la guerra climática... Bueno, y otra, van a seguir inventando. También inventaron la guerra no nuclear de los proyectiles, esos que suben y caen a 25.000 kilómetros de velocidad. Pero bueno, entonces, dice, esto no lo publica Granma, yo decía, lo publica RIA Novosti. Esto lo tenía yo, lo llevé ayer a la asamblea. No, dice, el autor concluye su artículo diciendo: estamos asistiendo a una guerra climática encubierta, un preludio de lo que puede ser el escenario de una futura guerra mundial
que acabaría con un balance en pérdidas humanas y medioambientales sin parangón en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué? Y por eso ya todos los inventos son tales que no pueden usarse. Ahora dice, yo escribo, informes fidedignos llegados de Rusia narran la magnitud de la tragedia climática que sufrió ese hermano país. La situación objetiva es de una magnitud, esto está escrito también no por la agencia, sino por el otro. Dice, la situación objetiva es de una magnitud sin precedentes, derivada de incendios naturales forestales y de turbas vegetales, elevadas temperaturas en torno a 39 grados, que ha puesto en alarma y febril actividad a todo el gobierno ruso todos estos días, para tratar de que los incendios no destruyan ningún objetivo energético ruso, entre ellos algunos movidos por energía nuclear. Se nos informa. Y entonces, ¿qué dice? Esta catástrofe, entonces lo añadí yo, nos muestra las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Home, Jean Arthur Bertrand, el más prestigioso especialista sobre el tema, nos mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese film. Si no se evita la guerra nuclear, tampoco se podrían evitar otras iguales o peores. He pensado también que si el hombre puede crear catástrofes, puede promover igualmente energías renovables a partir de fuentes diversas, entre ellas algunas tan importantes como el agua y el viento. La eólica parece la alternativa. Bueno, entonces no hay que usar ni la nuclear. Comandante, hemos abusado de su tiempo, le damos la oportunidad a Andrés Lizarra para que finalice. Bueno, tenemos que tenemos una guerra de Tengo aquí varias preguntas que llegan por el Twitter, comandante, que en honor a la gente que ha estado siguiendo la entrevista y enviando sus mensajes, voy a solamente poner dos, para no abusar de su tiempo. La primera pregunta la hace Marillán 10. Ella pregunta que si no teme usted que los halcones de Washington puedan atentar contra Obama como en el pasado lo hicieron contra Kennedy. Sí. ¿Cómo ve la cosa interna de los Estados Unidos? Por supuesto que el hecho de que no lo hayan asesinado es casi cosa de azar, porque ellos se lo hicieron. Mira, ¿te recuerdan el atentado a Reagan? Le hicieron una pistolita y le clavaron una bala en el pulmón. Y Obama tiene un vicepresidente que cada vez levanta más el perfil y entra en el perfil WASP. Todo eso entra en las normas. O sea, ¿podrían y en los asesinar a hábitos. Obama, comandante? ¿Podrían asesinar a Obama? Sí, pero no creo que lo vayan a hacer ahora. De todas formas, mejor que se cuide, que no confíe, porque pueden ocurrir cosas absurdas, irracionales. No, él sabe cuidarse, él toma todas las medidas, se cuida, y la gente que tienen seleccionada para cuidarlo son profesionales de verdad. A eso no lo soborna nadie, están ya hechos para eso, están programados para eso. ¿Usted cómo lo sabe? Bueno, como lo sabes tú también. El vicepresidente Biden está preparado al bate. Aquí recuerdo Johnson. Enriquecido. Vamos a ver. Hay un tuitero llamado Enriquecido que pregunta que cuándo va usted a visitar Venezuela. Y que en este momento está Chávez. Me falta algo allí yo. Y me piden que le diga que en este momento en el Aló Presidente está el presidente Chávez leyendo de su libro, del libro que usted lo envió,
Sí, se lo envié y le puse muy fraternalmente. Y el mismo día que se lo envié al embajador nuestro, se fue el 5. Yo supongo que nos iremos de aquí cada uno con un ejemplar bajo el brazo, ¿no? Comandante, pero no respondió. ¿Cuándo va para Venezuela? Bueno, no es una tarea que me haya planteado, ni creo que sea imprescindible. Es mejor que, igual que ustedes, me dedique o a oírle ustedes de aquí. Sobre el libro, ¿cuándo viene la tercera parte de la historia? Ya está la primera, está lista la segunda. La segunda está hecha ya casi. Ya está lista. Como lo expliqué ayer. Ya casi no tengo que tocar nada. He hecho ya los enlaces, las explicaciones. Fíjate, un hombre dedicado a eso rinde más, no tiene otras obligaciones. Y entonces está muy adelantado y pienso eso. No, y también, bueno, yo le prometí a la Asamblea que nos volveríamos a ver. Hay tiempo para todo eso. Hay mucho tiempo por delante. Zarra. Se lo puedes decir a tus lectores. Y el problema mío, mira, yo tengo realmente que reunirme con algún físico para que me explique el concepto del tiempo. Porque es que yo no lo entiendo. Tal como lo dije ahí, que es el tiempo. Mire, caramba, una cosa que subrayé sobre el tiempo. Bueno, aquí hay uno en que hablo de la catástrofe, ese otro pedacito de lo de ayer, en que digo, la evolución comenzó en la Tierra con los primeros gérmenes de vida. Eso es conocido por todos y por los teólogos. Eso no les quita a ellos espacio para tratar de buscar interpretaciones. Pero hasta la noción del tiempo desaparece. ¿Qué es el tiempo? Y yo digo, porque el tiempo es una invención del hombre. Es el espacio que media entre sucesos diferentes. Así se inventó el tiempo. Pero ¿cuándo empezó el tiempo? Habría que explicarse eso. Es todo muy complicado. Y yo realmente quisiera conversar con un físico que me explique qué es el tiempo. Porque no, es lo que a mí se me ha ocurrido. Y tengo esas grandes dudas. Y espero que me ayude. A ver si ustedes lo ayudan. Por lo menos le podemos decir que en televisión el tiempo es realmente perentorio. Y esto está tocando a su fin, con el permiso de la compañera. Bien, pero para dolor mío. Comandante, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Nos sumamos como venezolanas y venezolanos a su llamado a la paz y a esta persuasión al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Gracias, comandante. De verdad, muchísimas gracias.